Colombianos, gran despelote ocurrió esta mañana en el Senado de la República en la sesión plenaria para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Recordemos que la terna enviada por la Corte Suprema se encuentran Jaime Humberto Tovar, Claudia Dangond y Miguel Efraín Polo. Pues los más sonados para este importante puesto dentro de la Corte Constitucional son Claudia Dangond y Miguel Efraín Polo. Uno pues tendiente a apoyar pues a este gobierno que es Polo, y la otra, Claudia Dangond, que pues se ha considerado y lo ha manifestado muchas veces contraria o opositora al gobierno Petro. Pues en esta sesión plenaria donde pues se iba a hacer la votación o se hizo la votación para este puesto, llegaron o se alteró un poco por la votación, ya que pues hubo un empate, lo que trajo consigo bastantes conflictos y bastantes problemas y enfrentamientos entre los partidos que apoyan a Claudia y los partidos pues del gobierno que apoyan a Polo. Entonces pues esto pasó esta mañana y así lo mencionaban los diferentes medios de comunicación como la FM, donde dice: tras denuncias de fraude, petición de revisión de cámaras y quejas con los tarjetones en elecciones de magistrados de la Corte Constitucional, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, ordenó levantar la sesión plenaria. La decisión fue apelada por los partidos de gobierno. Mire, aquí se ha hablado de fraude. Aquí se ha hablado de revisión de cámaras. Aquí se ha hablado que el procedimiento no estuvo bien porque los tarjetones eran muy delgados. Toca, para dar las garantías, revisar cámaras, hacer nuevos tarjetones, poner un cubículo. Se levanta la sesión, se convoca para el día de mañana. Como podemos ver, gran disturbio hubo esta mañana en el Senado de la República tendiente pues a la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, que se ha tendido o se ha llevado más a un punto político en cuanto a pues, los diferentes partidos, ya sea del gobierno o de oposición, pues quieren que esté su magistrado de preferencia en la Corte. Esto se ha tornado bastante político y no, cuya función principal de un magistrado de la Corte Constitucional, la cual es velar por el cabal cumplimiento de la Constitución Política de Colombia. Pues esta magistrada Claudia Dangond, que es apoyada por los partidos tradicionales como el Centro Democrático, el Conservador, Cambio Radical, que así lo manifestaba esta mañana, el Cambio Radical, donde dice: la bancada del partido ha tomado la decisión por unanimidad de respaldar a la doctora Claudia Dangond para el cargo de magistrada a la Corte Constitucional, quien se compromete a no apoyar constituciones espurias, decretos de estado de emergencia ilegales o cualquier otra forma de modificar o sustituir la Constitución con el propósito de que el gobierno de Gustavo Petro se reelija o se perpetúe en el poder. Ellos, pues estos diferentes partidos opositores al gobierno siempre están manejando este lema político de que el presidente Petro que se quiere quedar con el poder y que todo este tipo de cosas, aún cuando el presidente Petro pues ya anunció que no aspira a ninguna reelección ni nada por nada de este tipo de cosas. Entonces, pero ellos siguen manejando este discurso político pues para que la gente les coma cuento y les siga creyendo y demás. Entonces, esta elección del nuevo magistrado se ha convertido en un rafirrafe entre los partidos y en un tema político, y se ha descuidado de cierta manera la importancia de este cargo para el país y para el cumplimiento de la Constitución Política de Colombia. Entonces, pues esperemos qué va a pasar con este tema. Mañana será nuevamente la votación. El conflicto de este tema radicó principalmente en que supuestamente hubo un tarjetón más en esta votación. No se sabe, dicen ellos que no se sabe quién fue el congresista que metió este tarjetón de más, y lo que causó que pues hubiese un empate entre estas dos personas. Por el candidato Miguel Efraín Polo y 50 votos por la candidata Claudia Dangond. Nos falta un empate de los votos entre los dos candidatos, pero adicionalmente el secretario nos ha informado
todos estos alborotos en el Senado y todas estas formas de los congresistas de plantear sus propuestas, de hacer sus discursos que siempre son un conflicto, pues lo que hace y demuestra es que todos estos políticos que se encuentran en ese recinto pues no están en la capacidad de dialogar, no están en la capacidad de discutir temas importantes, sino que siempre es con las agresiones, siempre es con los insultos, con los problemas, y pues así lo podemos ver hoy. Entonces desde ahí ya viene toda esta polarización en el país por los diferentes partidos. Pero hablando de buenas noticias, pues el presidente Gustavo Petro el día de hoy le dio una cachetada a la derecha y a sus opositores, principalmente a estos precandidatos por el centro democrático, en el cual pues hace poco estuvieron en el primer foro en Barranquilla con el fin de pues sacar sus propuestas para que el expresidente Uribe Vélez le diera el visto bueno y pues decidiera como tal a quién va a sacar por ese partido para las elecciones de la presidencia de la República en el 2026. Uno de los temas importantes en este foro fue lo que ellos llamaban la crisis energética que está sucediendo en Colombia, pues donde incluso Miguel Uribe hablaba sobre un supuesto apagón por la crisis energética y que el gobierno Petro nos está llevando a la destrucción y que no sé qué más y que no sé qué cuento, pues prácticamente lo que ya estamos acostumbrados a hablar de ellos, mentiras, desprestigio sin ningún argumento, todo este tipo de cosas. Pues hoy el presidente Petro, en base a ese tema, manifestaba, contrario a quienes se dedicaron a lanzar campañas sobre el supuesto desastre de nuestro sistema energético, buscando especular con los precios del gas y en contra de los consumidores, anuncio hoy que reiniciamos exportaciones colombianas de energía eléctrica al Ecuador. Ecuador sufre una gran crisis energética que afecta la vida del pueblo hermano. Ayudemos al pueblo ecuatoriano con nuestra fortaleza energética. Aquí lo que demuestra es que Colombia efectivamente no está pasando por ninguna crisis energética, que al contrario tenemos para venderle y para exportar energía eléctrica a otros países. Entonces aquí cae un poco esa mentira de que fue el foco principal, el tema principal en ese foro que hubo en Barranquilla del Centro Democrático, donde pues el punto principal fue la supuesta o las propuestas que ellos lanzaron es sobre la mejora de la supuesta crisis energética que está pasando Colombia y que no va a haber luz y que no va a haber una cosa y que el gas y que lo otro. Entonces pues aquí se logra comprobar y el presidente Petro, el gobierno de Petro pues le da una cachetada a esos partidos de derecha que están encargados es de difamar, de alterar a la comunidad, diciéndole mentiras, inventando cosas, supuestas crisis que no existen, que no están existiendo en este momento y que pues que el presidente Petro está trabajando para eso y pues que incluso está ya exportando energía para Ecuador. Asimismo, el día de hoy, esta mañana, pues estuvo ante la Corte Suprema lo que ya había anunciado el senador Iván Cepeda sobre la denuncia al representante Miguel Polo Polo, pues recordemos que ha sido bastante tocado este tema en cuanto a las denuncias que se iban a interponer por los actos de Miguel Polo Polo en contra de las madres de Soacha, pues el tema de las botas, de que las echó a la basura y pues todo ese tipo de cosas y que pretende negar esa realidad de los mal llamados falsos positivos. El senador Iván Cepeda pues había en días anteriores anunciado y había convocado a la sociedad para que pues se acercaran el día de hoy a presentar esta denuncia penal ante la Corte Suprema en contra del congresista por estos actos discriminatorios, revictimizantes en contra de las madres de Soacha. Pues bastante gente estuvo esta mañana acompañando al senador Iván Cepeda y pues otros senadores que también estuvieron presentes ahí, como las madres de Soacha, donde aprovecharon también para pues rendir nuevamente como acto simbólico, poner las botas con los nombres que representan pues la vida de sus hijos perdidos y asesinados por el Estado colombiano. Aquí pues unas palabras de lo que mencionó el congresista Iván Cepeda esta mañana. Senador Iván Cepeda, estamos aquí en la Corte Suprema de Justicia, una denuncia contra el profesor Miguel Polo Polo. ¿Qué se está denunciando específicamente y qué se pide a la Corte Suprema de Justicia? Pues que muy pronto se pronuncie de manera drástica frente a lo que con horror constatamos la semana anterior.
un representante a la Cámara, por demás un representante bastante mediocre, que en el Congreso nunca ha presentado ningún proyecto ni ninguna iniciativa que uno pueda decir es relevante, ofendiendo, ultrajando, humillando a las madres que han sufrido el camino de los crímenes de lesa humanidad, en este caso de los mal llamados falsos positivos, una situación que ha suscitado un inmenso. Uno queda pues sorprendido por la poca razonabilidad de este representante a la Cámara y ser despreciable como lo es Miguel Polo Polo, que a raíz de lo que ha suscitado ese acto, él sigue empeñado en seguir revictimizando, sigue empeñado en que lo que hizo estuvo muy bien. Yo creo que la poca neurona que le queda no es capaz de razonar y decir, bueno, sí, la embarré, ofrezco disculpas a las madres de Soacha, todo ese tipo de cosas. No, sino que por el contrario, él sigue y sigue y sigue embarrándola más, sigue hundiéndose más, sigue causando este sentimiento de desprecio ante la sociedad colombiana por este tipo de actos. Y pues esta mañana, a raíz de que pues mucha gente se concentró frente a la convocatoria de Iván Cepeda para interponer la denuncia, y donde pues se reunieron y gritaban fuera Polo Polo y todo ese tipo de cosas, aún así, y viendo todavía todos estos actos, Miguel Polo Polo se niega a entender y a razonar de que pues que lo que hizo estuvo mal, y aún así sigue embarrándola. Así lo decía esta mañana frente a un video que publica en su cuenta de X, donde pues escucha a la gente gritando fuera Polo Polo. Y le ponían, ¿cuánto le habrá pagado a esta gente para que fueran al Congreso a gritar fuera Polo Polo? ¿Habrá sido con dineros públicos o de la guerrilla o con dineros del colectivo Avelar Restrepo? No alcanzaron ni a llenar un cuarto de la Plaza de Bolívar, pues el 23 de noviembre los buenos saldremos a las calles, al país, y gritaremos fuera Petro. Esa sí se escuchará en toda Colombia. Yo no entiendo la verdad a este personaje tan despreciable. ¿Cómo no puede entender que cada vez que sale, que dice algo, lo que hace es embarrarle y causar más desprecio? Porque incluso pues a raíz de lo que sucedió en el Congreso, que pues una de estas madres de Soacha, referente a su dolor y pues todo lo que estaba sucediendo, ingresó al recinto, lo confrontó y demás, y todavía sale este personaje a denunciarla ante la fiscalía por hechos de supuesta agresión en contra del servidor público, cosa que causó más rencor en la sociedad y más desprecio hasta hacia este personaje, que todavía no entiende que trata forzosamente de ligarse a una derecha o a unos partidos políticos al cual ni siquiera ellos los quieren, que trata de igualarse en cuestiones políticas, económicas, y quiere hacer parte de este grupo de extrema derecha que pues en ocasiones le han dado la espalda, que no lo quieren ni ellos allá, no lo quiere absolutamente nadie, yo creo que la mamá, pero él sigue creyendo que las cosas las está haciendo muy bien, que el pueblo lo apoya y todo este tipo de cosas. Entonces pues esperemos a ver qué pasa con esta denuncia interpuesta por el senador Iván Cepeda. Esperamos y anhelamos que se tomen medidas en el asunto, que la Corte Suprema de Justicia tome una decisión en derecho, y pues que realmente este tipo de cosas no se vuelvan a presentar. Colombianos, es todo por este video. No olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo.